A ver, dilo conmigo. Tú puedes, yo puedo. Me perdono. Me perdono. Uy, hay personas, habemos personas, muchas, que nos cuesta decirnos perdón. No sabemos decirnos perdón, lo confieso. Es algo que se me da un error constante, pero traigámoslo sobre la mesa, traigamos el tema sobre la mesa, hablemos. ¿Es normal que no sepamos decirnos perdón? Hoy tenemos a nuestros invitados, sin falta, Yarrod Guzmán, desde la teología con orientación espiritual y desde la psicología, para que nos oriente mental y sentimental y emocionalmente, nuestra psicóloga Lidia González, para que nos diga cómo es que podemos aprender a decirnos perdón. ¿Será esto importante? Además, necesario. Se nos enseña a aprender a pedir perdón a las personas y a perdonar, pero ¿nosotros también tenemos que hacerlo? Quédate conmigo, comparte este programa. También quiero invitarte a que seas un ángel de esperanza, un ángel 365, donando tu ofrenda de alabanza y gratitud. Son 365 quetzales. Es la meta que proponemos con la idea de que por día tú ahorres un quetzal diario. Y cuando llegue la entrega de ofrenda, ya tengas tus 365 quetzales y seas un ángel de esperanza donando tu ofrenda. Esperamos que seas parte de este ministerio. Si tú no donarás una ofrenda, recuerda que eres ángel de esperanza compartiendo Unión Radio con tus amigos y amigas, familiares y también escuchando esta emisora que es tu emisora amiga. Vamos al programa. No sé decirme perdón. Conéctate y hablemos sin rodeos. Sin rodeos. No sé decirme perdón. Vaya frase, vaya vivencia. El no perdonarnos y sobre todo el no reconocer o no estar enterados que necesitamos perdonarnos, ahí hay un error que debiéramos corregir para ayudarnos a nosotros mismos. Bienvenidos una vez más a Sin Rodeos, amigos y amigas, también al pastor Yarrod Guzmán y a nuestra querida licenciada, nuestra psicóloga de confianza, Lidia González. ¿Cómo están hoy? Hoy usted primero, pastor. Muchísimas gracias. Primero los caballeros. Claro, porque aquí en Sin Rodeos le damos sí. la palabra. Pues un gusto de saludarles, muy contentos de poder entrar hasta sus hogares o a su vehículo o a su dispositivo móvil. Quizás va escuchando este programa o bien se ha sentado frente a un televisor y ha colocado el programa Sin Rodeos. Pues un gusto de saludarles, contentos y bienvenidas a ustedes también. Ustedes siempre me dan la bienvenida, pero yo les doy la bienvenida. Ay, gracias. Próximamente el conductor de Sin No. La verdad es de que a nosotros nos gustaría ser conductores y sí. irnos de aquel lado. La verdad sí. Es que sería muy buena y cambiar las preguntas, ¿verdad? Definitivo. Ponerla contra la pared. Diría nuestro Pablo Susel. Exactamente, que le extrañamos. Qué bendición poder estar con ustedes nuevamente. Hoy vamos a tocar un tema muy hermoso, sobre todo muy sanador. Claro que sí, el autoperdón. Me gustaría entonces que pudiéramos iniciar mencionando que en Sin Rodeos hemos hablado del perdón desde el brindarlo y recibirlo de terceras personas, ¿sí? De yo cometí esto, perdóname, me hicieron algo, me piden perdón, pero hoy nos vamos a enfocar justo en el perdón personal y el pastor antes de empezar a grabar mencionaba algo que me gustaría que lo compartiera usted, pastor. Sí, que va relacionado el perdón con la culpa, ¿no? Ajá. Todos experimentamos culpa y cuando hemos ofendido a alguien le pedimos perdón. El punto está en que tal vez la persona nos puede perdonar y está bien. La pregunta es, ¿me he perdonado yo por haber fallado? Es decir, el autoperdón. Muchas personas viven con el sentimiento de culpa toda su vida porque no se han perdonado a sí mismos. Incluso sin identificarlo, siento que hay algo mal ahí, siento que algo no se terminó de cerrar y tendemos a culpar a la persona de, no, es que la conversación no estuvo bien, pero en realidad está dentro de uno, esa como espinita, ese ruido interno. Así que bueno, ¿qué decisiones en la vida, esto es para ambos, qué decisiones en la vida de una persona nos llevan a sentirnos culpables y por consiguiente tener la necesidad de perdonarnos? Licenciada, estamos esperando. Sí, mira cuando le conviene. Sí, hasta me hace los ojos. No, es que me da pena hablar. Ay, aguanten. Es que soy tímido para hablar. Quisiéramos creerle, pastor. ¿Qué pudiésemos llevar a esta situación? Creo que en algún momento algo que hicimos que sabemos que no entra dentro de nuestros valores.
Cuando hicimos algo que lastimó a alguien o me lastimó, muy difícilmente puedo concederme el perdón. Sobre todo si no sé qué es el perdón, pero sobre todo si la otra persona no me concede el perdón. Porque vas cargando doble culpa por lo que hiciste y por lo que el otro en algún momento asume emocionalmente en ti. Entonces, creo que cualquier cosa que vulnera lo que son tus valores, lo que son tus creencias, lo que construye tu ser, que hiciste fuera del parámetro de lo que llamamos normal, podría llevarte a sentirte muy culpable y por ende, muy difícilmente vas a poder concederte el autoperdón. Y quiero decir algo, y ahí voy otra vez con mi introducción, me perdonan, pero ¿qué significa perdonar? Como aceptar que una situación llegó a nuestras vidas, dejarlo ir y avanzar. Pastor, aunque sea tímido. Sí, trataré de sacar algunas palabras. El perdón es dispensar la culpa. No significa olvidar la situación, significa que no le voy a dar control a eso. Usted decía, lo dejo ir. Disculpar significa decidir que eso no afecte más. Es decidir que no afecte más. Algunos dicen, mira, yo te perdono, pero no olvido. Está diciendo lo correcto, solamente que no lo está experimentando bien. Porque lo que está diciendo es, sí, te perdono, pero yo todavía tengo ese rencor. No, el perdón consiste en decir, claro, yo decido que eso que afectó, ¿verdad?, la situación, no tome control de mi vida. Ok, perder y donar. De esas dos palabras viene perdonar. Pierdo y dono. En el momento de que yo me perdono, voy a perder algo, sí. En algún momento algo que permití que me hicieran. O yo hice algo y perdí. Pero tengo que tener la capacidad de donarme, ¿qué cosa? Amor hacia mí misma. Claro. Porque si no, no va a funcionar. Y el pastor mencionaba algo bien hermoso. Y es que el perdonar o autoperdonar te va a implicar en que tú puedas recordar lo que pasó, pero no te duela. Porque jamás vas a poder olvidar algo. Jamás. Que un profesional de la salud te diga, yo te voy a ayudar a olvidarlo, eso es mentira. No. ¿Cuál es el proceso real? Es venir y vas a regresar y vas a recordar, pero no va a doler. Y no vas a reclamar. Y no vas a reprochar. Porque ya pasó. ¿Quedó dónde? En el pasado. Y puedes regresarte al pasado. Pero cuando ya estés aquí en el presente, invicto, sin lágrimas, sin dolor. Entonces eso quiere decir que ya te perdonaste, ya lo superaste. Pastor, quisiera agregar algo a la pregunta sobre qué decisiones de la vida que nos hacen sentir culpa. Las decisiones en la vida, mencionaba la licenciada, cuando afectamos a los demás, pero también a veces cuando nos hemos afectado a nosotros mismos, nos hemos truncado cosas en el estudio, en una relación, nos hemos autosaboteado a través de la vida. Hay personas que quizás le andan echando la culpa en algún momento a las cosas, a las circunstancias de la vida, pero realmente son ellos mismos los que se han ido interrumpiendo su proceso de crecimiento. Y cuando lo logran entender, que fueron ellos mismos que se autosabotearon y voltean a ver, entonces viene el sentimiento de culpa. Y tal vez entra una, entre comillas, falsa resignación, decir, sí, yo lo hice todo mal y por eso tengo que sufrir de aquí en adelante. Eso es una de las maneras. Tiene que aprender a perdonarse. Ya la licenciada nos dio ahí una descripción de la palabra, ¿verdad? Perder y donar. Bueno, es reconocer que hice algo mal, pero también me voy a donar amor, me voy a cobijar y me voy a fortalecer para salir adelante. Muy bien. ¿Qué importancia podría tener el autoperdón en el proceso de sanación emocional, Lidia? Definitivamente no vas a estar saludable si en algún momento nos hacemos un cu con una uñita, ¿cómo duele? Y pasamos con un dolor en todo el cuerpo y la pasamos mal. Cuando tenemos una piedrita en el zapato, tampoco podemos caminar tan bien. No. Cuando hicimos o permitimos que nos hicieran algo y nos genera culpa y no nos podemos perdonar, dime tú si vas a estar sanamente emocionalmente. Definitivamente que no. Es tan importante que tú puedas autoperdonarte para poder continuar con tu vida de una manera totalmente acertada para ti.
porque bien lo he dicho en todos los programas que hemos tenido, si tú estás bien, ellos van a estar bien, si yo estoy bien, ellos van a estar bien, porque si yo estoy bien no voy a andar afectándolos a ellos. Si tú estás bien contigo mismo es más fácil sobrellevar las cosas y vas a tomar decisiones muy atinadas por amor a ti. Excelente. Bueno, y sobre la Biblia, entiendo que existen como enseñanzas, versículos que nos hablan del perdón, pastor. Sí, yo creo que es la palabra que más se repite en toda la Escritura. Y creo que es parte del cristianismo per se, es decir, un cristiano vive en constante... Sí, necesita el perdón porque la Biblia presenta un problema, el pecado, y presenta una solución, el perdón. Así que en todo eso se basa la Biblia. Sí. Personas que fallaron y personas que son perdonadas. En la Biblia también nos da varios ejemplos de personas que no quisieron ser perdonadas porque no hubo una confesión, no hubo un arrepentimiento teniendo la oportunidad de ser perdonados. Hablando del autoperdón, puede surgir que haya personas que también sienten que han llegado ya al punto límite, al punto no retorno, y entonces dicen, para mí ya no hay solución en su mente. No están hablando en su relación con Dios. Algunos pueden decir, sí, ya me fui lejos de Dios, ya probablemente Él no me perdona. Puedo pensar eso, ¿verdad? Puedo pensar, pero no significa que ya haya llegado al punto no retorno. Algunos en su propia vida piensan que llegaron al punto no retorno. Es decir, no puedo perdonarme, ya lo que hice fue demasiado bajo, afecté a tal persona, afecté a la familia, afecté a esto. El único recurso es quitarme la vida. Y hay un ejemplo de ello. Judas. A veces nosotros satanizamos a Judas, pero Judas, su nombre indica alabanza. Es decir, sus padres cuando le pusieron el nombre a Judas pensaron en alguien que alabara a Dios. Judas, cuando se acercó a Jesús, vio que realmente estaba estableciendo su reino y él estaba siguiendo la misma corriente que tenían todos los judíos, que pensaban que era un Mesías que lo liberaría de la opresión romana. Porque estoy contando este contexto, por lo que viene que ya sabemos. Así que cuando él está participando de ello, él tiene el pensamiento común de todos. Y cuando entrega a su maestro, él lo hizo con la intención de que al entregarlo supuestamente, inmediatamente él cobrara ánimo y pudiera reinar. Cuando se da cuenta que no es eso y lo están martirizando a Jesús, comienza a hacerle revueltas su cabeza, que intenta remediar su asunto devolviendo las monedas de plata. Intentó remediar, cuando no se las aceptan, él cae en un sentimiento de culpa, que en lugar de haber ido confesado a Dios, decirle a Jesús, te entregué, yo te vendí, perdóname, él lo que busca es realmente quitarse la vida. ¿Se perdonó Judas? No, lo que molestaba su conciencia, el sentimiento de culpa, lo llevó a quitarse la vida. Caso contrario al de Pedro. Pedro, cuando después de que niega a su maestro, para hacer corta la historia, va al lugar donde encontró a Jesús clamando, el monte Getsemaní, y ahí lloró, se desgarró prácticamente, confesó su falta, y finalmente pues el Señor lo perdonó, y prueba de ello es que después de la resurrección, pues Jesús habla con él. Ahora aquí viene un punto. Pedro tardó en perdonarse. Le costó liberar. Alguien que habló del perdón tardó en liberarse, a tal punto que la tradición cuenta que Pedro, cuando lo atraparon para quitarle la vida y lo iban a crucificar, dice, no me crucifiquen como mi maestro, crucifíquenme boca abajo, con cabeza hacia abajo. Por la misma situación. Se considera que todavía llevaba un sentimiento de culpa, pero se estaba liberando porque no se quitó de la vida. Él lo que hacía es, por amor a Jesús y su perdón, predicó la palabra, y por eso es que fue un gran mensajero de Dios. Vemos dos ejemplos de cómo manejaron la culpa. Y eso es poderoso por cómo lo cuenta, pastor, porque estamos hablando de dos situaciones no a la ligera. O sea, estamos hablando de Jesús. Jesús, a quien le hicieron esas faltas. Y que Dios en su inmenso amor perdonó a Pedro. Pudo perdonar a Judas, si hubiera sido la situación de Judas, ¿verdad? Y ese es un detalle. Sí, no, y es que es verdad. Sí, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos, menos Judas. No dice así, dice, si él hubiera confesado su pecado, hubiera sido perdonado. Es parte de arrepentimiento. Algunos dicen, no, pero es que la profecía bíblica decía que alguien lo iba a entregar. Sí, pero no dice que se iba a perder. O sea, sí dice que lo iban a entregar. Sí dice la Escritura que iba a morir, pero no dice que no iba a perdonar a los que lo iban a crucificar. Y a eso voy, pastor, porque
Ahorita vamos con usted, Lidia. Bueno, Estoy pero aprendiendo. usted entra en la conversación, por favor, porque necesitamos una psicóloga para Judas. Pastor, es que eso tiene mucho sentido cuando entonces la Biblia dice que la salvación es personal, por ejemplo. Sí. Dios me perdona. Claro. Pero el no perdonarnos a nosotros mismos es lo que realmente nos pierde. Nos hundimos más, nos culpamos más, nos alejamos más. Y Dios está solo esperando a que regresemos. Hay un punto que juega con el sentimiento de culpa y ahora la licenciada creo que nos va a dar todas las herramientas psicológicas y lo que experimenta un ser humano. Pero espiritualmente, sinceramente, lo que no nos deja perdonarnos es el orgullo. Exacto. O sea, el orgullo no te deja pedirle perdón al que ofendiste, y cuando tuviste la humildad de pedirle perdón, por ver la dimensión del daño que ocasionaste o te auto-ocasionaste, intrínsecamente hay algo, una barrera allí que no te deja ser humilde y decir, libérame, me siento tan culpable. Humildad sería, me siento tan culpable, Señor, que siento que no habría perdón, pero eso es lo que siento. Pero la Biblia dice, todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? El pecado que no se perdona. ¿Y cuál es el pecado que no se perdona? El que no se confiesa. Por lo tanto, todo pecado es perdonado si lo confieso. Y cuando lo confieso, ya tuvimos un programa anterior, es liberador. Tengo que aprender a liberarme a mí mismo. O sea, no dejarme atado por las cadenas de la culpa. Es cierto, reconozco que ofendí, reconozco que dañé, pero no me puedo quedar atrapado con ello. Ya les lo decía la licenciada, no voy a olvidar la falta que cometí, pero sí no voy a permitir que eso me mantenga adolorido o mantenga adolorida a otra persona, ni mucho menos a mí mismo. Si Jesús me perdona siendo Dios, ¿quién soy yo para no perdonarme a mí mismo? Buena pregunta. Una pregunta que nos puede ayudar en este ejercicio de perdón. Lidia, las personas, nosotros somos muy crueles con nosotros mismos. Creo que hasta es más fácil perdonar a una tercera persona que a uno mismo. Yo no puedo imaginar un momento en el que esté frente al espejo que sí me costó decir las palabras de te quiero, te perdono, a mí misma. Y tal vez porque no lo habíamos normalizado, y creo que tal vez algunos aquí que están escuchando, viendo, lo han intentado en la vida, pero hay obstáculos. ¿Cuáles podrían ser esos obstáculos al intentar perdonarnos a nosotros mismos y cómo los podemos superar? Ustedes, es tan complejo lo que estamos hablando, porque definitivamente con la persona que más nos va a costar trabajar es con nosotros mismos. Es de verdad, y deberíamos de ser los primeros. Nosotros deberíamos ser la mejor versión de nosotros mismos al trabajar en nosotros, pero ¿saben qué es lo que sucede? Que al final yo leí un libro que impactó mucho mi vida, que se llama Victoria sobre el pecado. Y en ese libro decía que nadie te culpa, nadie. El único que hace que esos pensamientos se vengan va a ser el enemigo. O sea, ni siquiera Dios tiene como que, ¿te acordás? No, o sea, el enemigo es el que viene. Pudiéndolo hacer. Exacto. ¿Saben cuál es el problema? Que tu cerebro, su cerebro, mi cerebro y tu cerebro no tiene la siguiente capacidad. ¿Cuál es esa capacidad? Que cuando tú recuerdas, tu cerebro lo asume como que lo estuvieras viviendo. Y si tú constantemente le estás dando a tus pensamientos el permiso de que te sigan culpabilizando, tu cuerpo y tu cerebro lo siguen viviendo como que si lo estuvieras viviendo precisamente o haciendo ese día. Y entonces dime tú, ¿cómo vas a tener la capacidad de poder perdonarte algo que revives constantemente y tu cuerpo lo sigue viviendo? Por ejemplo, si hiciste algo muy malo contigo y te libera mucho cortisol y mucho estrés, y lo revivas hoy y lo revivas mañana y lo revivas mañana y lo revivas mañana, dime tú cómo vas a tener la capacidad de decirte, perdón. Y es que ¿saben cuál es? Y yo ya les he dado el secreto, que el pastor también lo mencionaba ahorita. Si tú no lo hablas, aquí te va a seguir haciendo ruido. Y una de las técnicas es que tú seas realmente honesto contigo. Ponerte al espejo y decir la verdad de lo que pasó. Que eso va a ser un paso bien importante. ¿Por qué? Porque es muy difícil como seres humanos decir, ok, yo hice esto por esto y por esto. No, siempre vamos a justificarnos. O quizá fallé. Quizá hice, y no. Ponte frente al espejo, como decía Gaby, y di la verdad de lo que sucedió. Asume, por favor,
porque todo lo que realices va a tener consecuencias. Y qué difícil en algún momento es venir y decir, y creo que ese es el punto que en algún momento como seres humanos no queremos asumir. ¿Quién va a querer asumir las consecuencias de lo que hiciste? Es mejor si en algún momento nos hacemos para un ladito, claro, ¿no? Claro. Pero creo que esos serían obstáculos muy grandes, que te mientas. Que no seas capaz de decir la verdad, que no quieras asumir tus hechos y que constantemente repitas esos pensamientos porque tu cuerpo lo vuelve a vivir. Y ¿saben qué es lo complicado? Que literalmente te sigues lastimando y haciéndote mucho daño en el momento que lo vuelves a revivir. Te sigues atando emocionalmente a esa situación. Entonces tienes que tener la capacidad de ser honesto contigo si quieres autoperdonarte. ¿Y con qué necesidad de recordar algo que nos hiere? Pastor, ¿qué consejos nos daría o qué consejo le daría a alguien que está luchando con la culpa y la vergüenza a pesar de que ya le pidió perdón a Dios? Mencionó dos aspectos que me llaman la atención. No solo mencionó la culpa, sino la vergüenza. Y creo que esto último es lo que muchas veces es lo más complicado de la vida, la vergüenza. Y por eso es que a veces no nos decimos la verdad. No. Y para que haya sanidad, cuando se ha cometido algo, hay que ser bien honestos con lo que ha sucedido. Yo no soy responsable, valga la redundancia, de las acciones y espacio, responsabilidad del otro. Por eso mencioné, valga la redundancia. Yo debo ser responsable por lo que realmente hice y de eso debo reconocerlo, hablarme al espejo, lo decía la licenciada, hablárselo a Dios, decírselo a Él y decirlo claramente y al que le ofendí también decírselo claramente. No, si te ofendí te pido disculpas, no, yo debo admitir, decir, creo que con esta acción yo te ofendí, por eso te pido disculpas. La persona decidirá si lo hace o no, pero yo me libero de eso. Y quiero liberar también a la otra persona. Ahora, debo entender consecuencias, mencionó la licenciada. Y las consecuencias es la vergüenza. Y la vergüenza es un mecanismo también, es una reacción también del cuerpo es humano, que nos está diciendo que algo no estuvo bien. Y la vergüenza es bueno. Imagínense que fuéramos sinvergüenzas. Sinvergüenzas reales. Es decir, la vergüenza es parte, me sonroja saber que me equivoqué. Y eso es también algo favorable. Debo usar eso a mi favor. Es decir, recordarme que lo que hice está mal, para no volverlo a cometer y me va a servir de experiencia. El consejo es, lo mencioné anteriormente, si Dios, que es santo, es capaz de perdonarme, yo que soy humano, que me equivoco, ¿por qué no tener la humildad de perdonarme a sí mismo? Hay un texto que puede ser para el final del programa, pero me voy a adelantar como siempre. Miqueas 7:18 dice, miren la expresión de Miqueas, y eso tiene que ver después con nosotros. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Olvida el pecado. O sea, si Dios literalmente cuando dice olvida, no significa que lo borra de su cassette, sino simplemente lo que está diciendo es yo no lo voy a volver a recordar. O sea, yo te voy a seguir viendo con los mismos ojos, como que si no hubieras cometido ese pecado. ¿Y por qué no debo yo verme al espejo y decir, sí, ya, Rob, la verdad que te equivocaste a lo grande? Es más, no te equivocaste, lo arruinaste a lo grande. Es verdad. ¿Te vas a quedar tirado o te vas a levantar? Me voy a levantar. Pero los demás, ¿qué van a decir de mí? Ellos son responsables de lo que piensen. Pero tú te equivocaste, lo admitiste, lo confesaste, estás sufriendo la vergüenza, te va a llevar un proceso llevarla, probablemente la vergüenza la lleves toda la vida, probablemente, pero no permitas que la vergüenza te deje hundido. ¿Por qué? Porque si Dios es capaz de verme con ojos diferentes de la persona mala que he sido, debo aprender a verme con esos ojos de Jesús a mí mismo. Y que también nos ayude, aprovecho y tal vez no es el tema, pero justo cuando menciona todo eso, pastor, también, entrar esto del juicio de, primero, si alguien, un amigo, un familiar, conocido, vecino, compañero, cometió un error, no nos atrevamos a jugar un papel de juicio que no nos corresponde.
y con nosotros mismos tampoco. No caigamos en este gravísimo error que lo único que hace es dañarnos. Y probablemente lo hemos normalizado tanto que nos creemos con toda la autoridad de decir, y aprovechando la vergüenza que alguien está sintiendo, porque creo que es un punto muy vulnerable del ser humano, de señalarlo. No caigamos en ese error. Y me gusta como hacer hincapié en esta parte, pastor, porque sabemos que habrá un juicio final y sabemos que hay uno único que sí puede juzgarnos, y sobre eso no lo hace. Y ¿sabes qué es lo maravilloso, Gaby? Que en ese juicio final, a la larga, no somos, podemos enfrentarnos de dos maneras: o nosotros mismos ante el juicio, o escondidos en Cristo en su perdón. Así que no está diciendo que no fallaste. Yo prefiero ser hallado en Cristo, ¿verdad? Con su perdón. Bueno, vamos en los últimos minutos. Licenciada, con usted. Ya mencionó, no sé si es un ejercicio o una técnica. Yo la mencioné superficialmente, esta de hablar al espejo y de verme y de hacer las paces. Usted lo secundó, pero ¿cree que hay otros ejercicios o técnicas que nos recomiende para facilitar el proceso del autoperdón? Definitivamente que sí. Y vuelvo con la escritura terapéutica, porque es que lo tienes que sacar o lo hablas. Saquen su libro. Sí, yo tengo varios diarios emocionales. Mis pacientes llevan diarios emocionales. O sea, como para publicar. Bueno, de hecho hay personas que han contado su propia experiencia. Y ojo, lo que hicieron fue sacarle provecho a su experiencia doble. Uno, exteriorizaron. Ellos lo están haciendo no para captar la atención, probablemente, no sé, ¿verdad? Pero se están liberando. Pero a la vez también le está sirviendo de productividad. Sí, eso es muy inteligente. Sí. Lo dejamos sobre el... De ahí van a ver. Solo que libros. Con asesoría, ¿verdad? Con asesoría. Aquí 3 premios Pulitzer. Ok, no soy buena con el inglés, ya se los había contado. Ok. Escriban una carta para ustedes. Si les hace bien, tengo un borrador por ahí. Ah, nítido. Sí. Es importante en algún momento, creo que ya muchos han tenido, le hemos dado el poder a los demás que en algún momento nos juzguen y nos hagan sentir mal. No precisamente tengo que tener la otra parte para que me puedan conceder el perdón. Contigo, si tú no estás contigo y no te amas tú mismo, ¿quién más lo va a hacer? Por favor, haz una carta para ti, diciendo totalmente la verdad. Nadie te va a juzgar por ello, pero créeme que en el momento que tú asumas la responsabilidad y puedas decir las cosas con la verdad, va a ayudarte muchísimo a que te puedas liberar de la culpa. Luego, asume las consecuencias de tus actos. Si las puedes remediar, hazlo. Si no se puede, tranquilo, no pasa nada. Trabaja contigo mismo. ¿A qué me refiero con asumir las consecuencias? Si hiciste algo que te dañó a ti, por favor, ya no lo hagas. Si tú crees que no lo puedes hacer solo, busca ayuda. Por favor, busca ayuda. Y lo mencionaba yo el sábado en un taller. Yo no hago publicidad con, vayan conmigo. No, busquen un psicólogo o una psicóloga, pero busquen la ayuda, por favor. Y la última técnica, conecten con sus emociones. ¿A qué me refiero con eso? Conecten con la emoción que están sintiendo en el momento de escribir la carta. ¿Por qué? En ese momento estás volviendo a revivir. Llora todo lo que tengas que llorar, grita todo lo que tengas que gritar, pero sácalo, vívelo en ese momento. Luego, existe un ritual. Dentro de la terapia, yo acompaño a mis pacientes. Tengo hasta mi propio casito, donde quemamos y estamos agarrados de las manos y estamos viendo cómo se consume la carta. Estamos enterrando a nuestro muerto. Estamos enterrando nuestro dolor. Estamos enterrando por lo que no tengo la capacidad de perdonarme. Y qué delicioso es ver cómo se consume, cómo tus lágrimas se van cesando y ya pasó. ¿Sí? No es necesario que lo tengas que gritar a todo el mundo, pero sí es necesario que tú mismo asumas la responsabilidad y te perdones. Y créeme que después de ahí va a existir un después y una mejor versión tuya. Muy bien. Amén. ¿Usted qué? Yo vi que se prepara ahí con su espada. No, pastor. solo venía a mi mente. Miren qué liberador es esto. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios liberó al pueblo de Israel? ¿Verdad? Llamó a Moisés para hacerlo. Solo el verso 7 hay palabras claves que podemos aplicar a la vida. Dice, dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus pues he conocido sus angustias. Y el verso 8 dice,
por eso he descendido para librarlos. Mire qué interesante. Esto sucedió literalmente con el pueblo de Israel. Basémoslo o apliquémoslo a la vida diaria. ¿Acaso no nos esclavizamos nosotros? El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. A nosotros nos esclavan las emociones, el sentimiento de culpa. Que Dios me vea y diga, Yarro está esclavizado por el sentimiento de culpa. He oído su clamor. Lo exteriorizó. He conocido su angustia. No hay cosa más difícil que el sentimiento de culpa y de estarse culpando a sí mismo. Se sigue como que hundiendo, es como que estuviera cavando su propia tumba y se sigue echando tierra a sí mismo. No deja salir adelante, castigándose. Dice, yo he visto su angustia, he descendido para liberarlos. Es decir, Dios tiene ese poder para liberarnos del sentimiento de culpa, para ayudarnos a perdonarnos a sí mismos. La vergüenza nos va a ayudar a manejarla. Es decir, la vergüenza nos puede hundir o nos sirve de catapulta para decir sí es verdad. Es más, cada vez que usted reconozca hasta públicamente su falta, es una terapia que a sí mismo se está ayudando para salir adelante. Alguien decía claramente por ahí, cuando yo oculto mi pecado, los demás me lo van a recordar. Cuando yo lo confieso públicamente, les quité el poder para que me lo recuerden. Muy bien. Wow. Qué buen consejo ese. Muy bueno. Tomaré eso como sus últimas palabras, va a ser como su conclusión, tendrá que ser. Porque no tengo palabras para finalizar. Porque él es muy corto de palabras y muy tímido, ¿verdad? Este rojo se puso lindo, mírenlo. Me quedé con eso, me encanta. Ok. Hazte cargo de tus actos, acepta las consecuencias y recibe el aprendizaje. No significa que te vas a quedar enterrado ahí metido en el hoyo, vas a aprender y las cosas van a ser diferentes. Sin juzgarte, este es el camino para liberar la culpa y lograr el autoperdón. Gracias. Un recordatorio constante para todos y todas. Abrazarnos, querernos, y la Biblia lo dice, pastor, amarnos a nosotros mismos como al prójimo. Hemos dejado en un segundo plazo cuidarnos a nosotros mismos. Creo que ya es un tema un poco más hablado, al menos algo así se ve en redes sociales con nosotros los jóvenes, pero no dejemos que este tema se quede a un lado para nosotros. Apliquémoslo. Si hay algo que no hemos perdonado, hay algo que nos hace ruido interno, nos está molestando en el corazón, seamos honestos con nosotros mismos. Eso es lo importante, que podamos entrar en sinceridad y que vayamos a Dios y que le pidamos a Él también las herramientas para que salgamos adelante, porque Dios quiere que sus hijos sean felices. Dios no quiere que sus hijos sean tristes, y es algo en lo que tú puedes confiar hoy. Gracias a ambos por acompañarnos. Sin rodeos. Sin rodeos. Yo creo que ahora ya aprendimos a balbucearlo, al menos. El no sé pedirme perdón nos recuerda que es muy importante que nos amemos. Es muy importante que nos veamos en un espejo y digamos, yo importo. Y le importo a Dios sobre todo. Porque Él te ama y espera de corazón que muy pronto puedas ir a Él con ese sentimiento de Dios. Gracias porque tú antes me perdonaste, porque tú tienes el poder de juzgarme y aún así no me haces sentir juzgada, y porque la única persona que se está autoflagelando soy yo. Pero hoy puedo comprender muchas cosas. Habla con Dios, sencillamente háblale, Él te quiere escuchar. Si Dios lo permite, será en una próxima. Recuerda que Sin Rodeos tiene más sorpresas para ti en agosto, no te lo puedes perder. ¿Nueva temporada? Quizá nueva temporada. Te esperamos en agosto. Sé parte de Unión Radio, sé parte de Sin Rodeos, tu programa amigo para cada joven y señorita. Hablar sin rodeos nunca fue tan fácil.